Vamos a continuar con el tema 2, sigue siendo un tema introductorio, ¿de acuerdo? Introducción a las estructuras de hormigón armado y pretensado, ¿vale? Pero ya es un tema introductorio más propio de esta asignatura de hormigón, mientras que el anterior era genérico, que tanto valía para estructuras de acero o estructuras de madera o de hormigón. Este tema va a tener este pequeño guión. Vamos a ver qué es el hormigón en masa, qué es el hormigón armado, qué es el hormigón pretensado y después unos pequeños antecedentes históricos del uso del hormigón, ¿de acuerdo? Porque creo que es necesario que conozcamos el material a lo largo de la historia con el que vamos a trabajar. La mayor parte de lo que va a salir aquí, pues ya lo conocéis, evidentemente, la asignatura de materiales, ¿de acuerdo? Pero no está mal recordarlo. El hormigón en masa no es nada más que una mezcla de cemento, agua, árido fino y árido grueso, arena y grava. En principio, esto había sido un hormigón toda la vida, ¿de acuerdo? Pero ahora, evidentemente, hay que añadir aditivos y adiciones. Los aditivos son componentes que se añaden en menos de un 5% en peso de clinker de cemento, digamos, menor de un 5% en peso, y en general modifican las propiedades muchas veces en el estado líquido, antes de endurecer el hormigón, ¿de acuerdo? Pero en algunos casos también se utilizan aditivos para cambiar las propiedades una vez que el hormigón también haya endurecido, ¿de acuerdo? Son aditivos los plastificantes, para que el hormigón se comporte más plásticamente con menos agua, los retardantes, para que tarde más en endurecer, ¿de acuerdo? En el caso de que tenga que viajar muchísimos kilómetros, cosa que en Mallorca no es habitual. Aireantes, para tener aire ocluido para el caso de estar sometidos a climas extremos con muchos ciclos de hielo y deshielo, por ejemplo. Los colorantes también son aditivos para dar color al hormigón. Hay muchos más, hay que protegen a las armaduras de la corrosión, hay muchísimos más aditivos, hay que para hacer el hormigón más impermeable, hay diferentes aditivos. Y luego tenemos las adiciones. Las adiciones son materiales que se añaden en más de un 5% en peso de clinker de cemento y normalmente se utilizan para modificar las propiedades del hormigón endurecido. También las modifican antes de endurecer, pero no es el objetivo, ¿de acuerdo? El objetivo es para modificar las propiedades del hormigón endurecido o también se utiliza para quitar clinker de Portland al hormigón y por lo tanto tener menos energía embebida, utilizando materiales que proceden de otras industrias. Lo veremos más adelante en el curso. Son adiciones, pues el humo de sílice, el microsílice, cenizas volantes, escoria siderúrgica granulada, entre otras, ¿de acuerdo? Los aspectos más importantes de aquí, pues bueno, evidentemente el cemento, ¿vale? Que es un clinker de Portland más un regulador de fraguado, y las adiciones muchas veces se incluyen ya en el cemento. El agua es fundamental, ¿de acuerdo? Y vamos a separar o diferenciar el agua de amasado con el agua de curado, ¿de acuerdo? El agua de amasado es el agua que ponemos cuando estamos amasando, cuyo objetivo va a ser hidratar el cemento, ¿de acuerdo? Sabéis que el cemento endurece al hidratarse, por lo tanto, para eso hace falta que haya agua. Y evidentemente también sirve para aumentar la trabajabilidad del hormigón, ¿de acuerdo? Cuando más agua lleva el hormigón, más fácil es colocarlo, que no se produzcan coqueras, vibrarlo, etc. Es mucho más sencillo. Pero si tenemos un exceso de agua, vamos a tener problemas graves, con lo cual vamos a tener que controlar mucho la relación agua-cemento. La relación agua-cemento, como sabéis de materiales, se mide en litros de agua por kilos de cemento, o material que reacciona, ¿de acuerdo? Y un exceso de agua va a hacer que el proceso de endurecimiento evapore y nos genere un exceso de poros y nos debilite el hormigón, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a tener que poner la cantidad de agua justa. A veces, si vamos a estar en ambientes agresivos, la cantidad de agua va a ser tan pequeña que va a ser muy difícil trabajar el hormigón, con lo cual necesitaremos aditivos, plastificantes o superplastificantes, ¿de acuerdo? O incluso aditivos fluidificantes en caso de tener que bombear el hormigón, ¿de acuerdo? Y si falta agua, pues podemos tener una incorrecta hidratación del cemento.
Normalmente no falta agua cuando lo hemos mezclado, pero sí que puede ser, no falta agua en la masa, pero sí que puede ser que si hormigonamos en tiempo caluroso o con viento, que en la parte superficial se evapore el agua muy rápidamente y falte agua en la parte superficial, con lo cual le podría llegar a faltar agua para hidratarse bien al cemento y con lo cual la parte más superficial de los pavimentos quedar más debilitada cuando es la parte más importante, ¿de acuerdo? Y entonces entra el agua de curado, ¿de acuerdo? Que es el agua que añadimos una vez que han empezado las reacciones de hidratación para evitar la desecación superficial, ¿de acuerdo? Mejorar la hidratación del cemento en las capas más exteriores, ¿de acuerdo? E impedir un exceso de retracción, como veremos también más adelante en el tema de materiales. Los áridos, bueno, no vamos a entrar mucho en esta asignatura, las utilidades de materiales, pero bueno, hablamos de arenas y gravas, pueden ser de naturales o de machaqueo, que serían todas las que tenemos aquí, provienen del machaqueo de los áridos, ¿de acuerdo? No tenemos gravas naturales. Y hablamos del tamaño máximo de árido o tamaño mínimo de árido en función de la que pasa o se retiene en un tamiz de la serie UNE correspondiente. Un aspecto muy importante de los áridos va a ser conseguir tener un hormigón compacto. Si quisiéramos hacer un hormigón solo con partículas del mismo tamaño, solo con gravas, nos quedarían poros, una porosidad muy grande, ¿de acuerdo? Si todas las partículas tienen el mismo tamaño, pues entre ellas van chocando y quedan huecos muy grandes. Entonces, para tener un hormigón que aumente la resistencia y aumente la durabilidad, necesitamos que los áridos estén bien, la granulometría de los áridos sea la correcta, para que unos áridos grandes, los pequeños se metan por dentro, luego los más pequeños se metan y así sucesivamente, para crear una estructura, un esqueleto muy compacto de áridos, ¿de acuerdo? Y luego la arena por dentro. Cuanto más compacto sea nuestro hormigón, mayor resistencia, mayor durabilidad va a tener, ¿de acuerdo? Entonces, esto, y al vibrar, pues lo que hacemos es hacer que los áridos se coloquen, ¿de acuerdo? En función de la granulometría. Por eso, seguro que en materiales habéis visto muchas curvas granulométricas, porque son importantes luego para el trabajo definitivo del hormigón. Bueno, el hormigón, todavía estoy en el hormigón en masa como material, ¿de acuerdo? Pues esta mezcla de áridos con un conglomerante hidráulico que es el cemento, tiene unas características que son favorables, puesto tres muy sencillas, y unas que son desfavorables, ¿de acuerdo? Las principales características favorables es que tiene una correcta, moderada resistencia a compresión. Estamos hablando, los hormigones más utilizados aquí serían de 25 o 30 newtons milímetro cuadrado de resistencia, 25 o 30 megapascales, es una resistencia moderada. Todos conocéis las resistencias de los aceros, que son mucho más elevadas, ¿de acuerdo? Pero 25-30 compresión ya está bien. Y tenemos, además, hormigones de alta resistencia. La normativa en España nos permite llegar, la H 2008, hasta 100 megapascales de resistencia en probeta cilíndrica, ¿de acuerdo? 100 megapascales ya es un hormigón de alta resistencia. Se comporta bien a fatiga, mucho mejor que la estructura metálica. La fatiga es la repetición de las cargas, ¿de acuerdo? Y tiene un buen comportamiento a fuego, el hormigón, no tiene armaduras, tiene un muy buen comportamiento a fuego, ¿de acuerdo? Comparado sobre todo con la estructura metálica. Pero tiene características desfavorables. El hormigón como material, hormigón en masa, tiene una resistencia a tracción muy baja, ¿de acuerdo? La resistencia a tracción del hormigón es del orden de un 10% la resistencia a compresión, el orden de magnitud, ¿vale? Que os tenemos que acordar. Para un hormigón de 25 megapascales, del orden de 2,5 megapascales será lo que resistiremos a tracción, 2,5 megapascales casi no es nada. Para un hormigón de 30 megapascales, pues va a ser del orden de 3, más o menos. Este 10% no es constante, va bajando, ¿de acuerdo? Para un hormigón de 80 megapascales a compresión, no resistimos 8 a tracción. Ya es un tanto por ciento más bajo, baja un 7% o así, ¿de acuerdo? Un 10% es para hormigones convencionales de 25 o 30, que son los que más vamos a utilizar. Luego, el tiempo necesario para la ejecución de las estructuras de hormigón es largo comparado con el tiempo necesario para las estructuras de acero. Las estructuras de acero son más rápidas.
si las comparamos con hormigón in situ, ¿de acuerdo? Si vamos a hormigón prefabricado, pues ya sí que podemos tener tiempos de ejecución comparables con la estructura de acero, ¿de acuerdo? Y luego, en general, la mayor parte de estructuras de hormigón son imposibles de desmontar, ¿de acuerdo? Las estructuras metálicas sí que se pueden desmontar más fácilmente, y en el hormigón hace falta realizar demoliciones y sí que podemos reciclar, ¿de acuerdo? Podemos reciclar los áridos. En la instrucción española permite hacer hormigones con áridos reciclados. Lo que pasa es que hay zonas en las que se hace a cabo bien el reciclaje del hormigón y zonas en las que el hormigón, los residuos de hormigón se mezclan con otros residuos cerámicos y residuos de otro tipo, y luego ya el árido que sale pues ya no se puede utilizar para volver a hacer hormigón, ¿de acuerdo? Pero países como Holanda y Japón tienen muchísima experiencia en hacer hormigones con áridos reciclados. En España se puede hacer, y hay zonas de España en las que se hace hormigones con áridos reciclados y está en la normativa. En Mallorca los áridos son mixtos, los reciclados son mixtos mezclando componentes cerámicos, entonces para finalidad estructural pues no se puede reciclar, ¿de acuerdo? Pero sí que se puede reciclar para usar en terraplenes y usar de otras formas. Entonces, claro, como la resistencia a tracción es muy baja, con hormigón en masa solo podríamos hacer estructuras que trabajasen a compresión, ¿no? Porque si a compresión aguantamos 25 megapascales a compresión y a tracción aguantamos 2,5, pues nos va a interesar, esto es 2,5, similar que es 0, que no resistimos a tracción, y con hormigón en masa solo podíamos trabajar en compresión. ¿Qué estructuras trabajan solo a compresión? Los arcos, ¿de acuerdo? Con hormigón en masa, que evidentemente no es el objetivo de este curso, lo que podríamos hacer son arcos, que podríamos hacer arcos antifuniculares, que para una sobrecarga de uso toda la sección estuviese comprimida. Pero para eso el hormigón hubiese aportado poco en ingeniería estructural, ¿de acuerdo? Porque ya teníamos estructuras que trabajaban perfectamente a compresión sin necesidad del hormigón. También estructuras que trabajan a tracción, aquí no se ve demasiado, esto es una pasarela que trabaja totalmente a tracción con nuevos tirantes, sería la inversa, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un material que trabaja bien a hormigón, no queremos utilizarlo para solo hacer arcos y queremos hacer una viga vía apoyada? Pues como sabéis, habéis hecho estructuras 2, una viga vía apoyada, si analizamos por resistencia de materiales o en metálicas, sabemos que tenemos la mitad de la sección traccionada y la otra mitad comprimida. Bueno, no nos serviría el hormigón, que a compresión trabaja 25, en la zona comprimida podríamos llegar a 25, pero en la zona traccionada solo podríamos llegar a 2,5 megapascales, que es prácticamente nada, con lo cual no podemos hacer vigas de hormigón en masa, ¿de acuerdo? Porque la mitad de la sección está traccionada y la resistencia a tracción es muy baja. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensáis que vamos a hacer? Añadir armado, añadir armadura. El hormigón armado es la combinación de hormigón con armaduras. Las armaduras se van a llevar las tracciones, van a resistir las tracciones, y el hormigón, pues principalmente va a trabajar a compresión. También tiene una cierta resistencia a tracción que vamos a utilizar pues para anclar las armaduras, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero vamos a combinar el hormigón con el acero, ¿de acuerdo? Aquí fijaros, os he puesto esto que veis aquí en negro son las isostáticas de compresiones y de tracciones que teníamos en una viga con carga repartida, es decir, estas líneas que tenéis aquí serían por aquí arriba las compresiones y por aquí abajo las tracciones. Si tenemos tracciones en esta dirección, pues van a aparecer fisuras aquí. ¿Qué necesitaremos? Armaduras perpendiculares a estas fisuras, armaduras que sigan las tracciones y que resistan las tracciones y las transmitan, ¿de acuerdo? Porque al final el objetivo vamos a estar transmitiendo tensiones, ¿de acuerdo? Os he puesto un vídeo como curiosidad, aquí podéis ver la fisuración de una viga. Esta es la viga más grande que jamás he ensayado en la historia de ingeniería estructural, es una viga de 4 metros
de canto. Y os he puesto el vídeo por si alguien tiene curiosidad. Es una viga en este lado sin armadura cortante y que falla a cortante. Ya veremos, fijaros que las fisuras se van inclinando, ¿de acuerdo? Porque las isostáticas se inclinan de tracción. Fijaros, las isostáticas de tracción se inclinan, entonces las fisuras se van a ir inclinando, como veremos en las siguientes diapositivas. ¿De acuerdo? Entonces, el hormigón armado es la combinación del hormigón en masa que resiste poca tracción con armaduras para resistir estas tracciones. ¿Y dónde van a ir colocadas estas armaduras? Pues donde tengamos tracciones. Una viga biapoyada, por ejemplo, con carga puntual, a estas alturas de la carrera, conocéis que tiene un momento flector positivo, las tracciones van a estar abajo, con lo cual vamos a tener que poner, si esta es la sección transversal de este elemento, vamos a tener que tener armadura principal abajo. ¿De acuerdo? Esta armadura va a llevar las tracciones, va a transmitir las tracciones, pues en esta dirección. ¿De acuerdo? Y como podéis ver, pues aparecen fisuras en la dirección perpendicular. Esto es una viga biapoyada con una carga puntual. Si tenemos un voladizo con una carga puntual, el momento flector, ¿qué va a ser? ¿Positivo o negativo? ¿Vale? Momento flector negativo. Traccionamos la parte de arriba de la sección. Por lo tanto, la armadura la vamos a poner donde estén las tracciones. Vamos a poner la armadura principal arriba. Eso no implica que en el caso anterior y este, en el lado contrario, podamos tener cierta armadura comprimida o armadura de montaje. Al fin y al cabo, la armadura va a resistir mucho más que el hormigón. El hormigón vamos a utilizar hormigones de 25, 30, 35 megapascales, y las armaduras que utilizamos en España son B400S o B500S, límite elástico de 400 o 500 megapascales, mucho más alto que el hormigón, con lo cual a veces también a compresión nos va a interesar poner armadura trabajando a compresión porque resiste mucho más que el hormigón. ¿De acuerdo? Entonces a veces ponemos también armadura comprimida en la cara contraria o muchas veces armaduras de montaje. ¿De acuerdo? Pues ya vemos, flexión positiva, la armadura principal abajo y armadura de montaje o comprimida arriba, principal abajo, momento flector negativo, armadura arriba. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con el cortante? Pues claro, si volvemos a la viga biapoyada, no solo tenemos flexión, como hemos visto antes, también tenemos cortante. ¿De acuerdo? Vosotros sabéis que el cortante en este caso, pues diríamos que tenemos esta ley de esfuerzos cortantes para una carga puntual y lo representamos pues con este criterio de signos. Realmente, si nosotros cogemos aquí un trozo pequeño de hormigón, un diferencial aquí de hormigón, pintamos aquí el signo que tenemos en el cortante, sería este de aquí. Esto es una simplificación. Si os fijáis en esta pequeña rebanada, miráis el centro, en estructuras todo tiene que estar siempre en equilibrio. Equilibrio, equilibrio, equilibrio. Si vosotros veamos este trocito, esto giraría. Hay una fuerza que va aquí y otra que va aquí. Aquí en un momento flector giraría. Esto es una simplificación. Realmente lo que tenemos internamente es una cosa así, ¿de acuerdo? Aquí sí que tenemos equilibrio de fuerzas verticales, equilibrio de fuerzas horizontales, equilibrio de momentos. Esto es realmente la rebanada que tenemos de tensiones tangenciales, lo que la simplificamos y no dibujamos las de arriba y las de abajo para trabajar menos, ¿de acuerdo? Pero tendríamos esto de aquí. Entonces, fijaros, con este signo del cortante vamos a tener estas flechas azules, son equivalentes a tener unas tracciones en esta dirección y unas compresiones en esta dirección. Compresiones y tracciones. ¿Qué pasa cuando tenemos tracciones? Si resistimos muy poquito a tracción, aparecen fisuras. ¿Cómo aparecerán las fisuras de cortante? Inclinadas, más o menos 45 grados. ¿De acuerdo? Veis aquí, esto es una fisura de cortante, pues más o menos inclinada en esta zona del alma alrededor de 45 grados.
¿de acuerdo? Entonces, si tenemos la fisura así, la tracción viene perpendicular, pues lo lógico sería, vamos a poner unas armaduras inclinadas. Esto sería lo óptimo. Vamos a poner unas armaduras inclinadas. Y hace años, y si uno va a mirar un proyecto de los años 60, verá que las barras principales de flexión luego las subían inclinadas en el alma para llevarse estas tracciones del cortante. Pero, ¿qué pasa? La mano de obra lleva mucho trabajo, poner barras inclinadas así a más o menos a 45 grados, y es mucho más sencillo poner cercos, armaduras en la sección transversal. Vamos a dibujar la sección transversal de una viga, en este caso rectangular. Si tenemos flexión positiva, ya hemos visto que tendremos una armadura principal traccionada aquí abajo, una armadura de montaje aquí, y podremos poner unos cercos que vengan aquí, ¿de acuerdo? Cercos verticales a 90 grados, es lo más sencillo y lo que requiere menos mano de obra para colocar y es mucho más fácil, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar, no colocamos generalmente barras inclinadas hoy en día, sí que se ha hecho durante muchos años en España y en muchos otros países, se sigue utilizando en países en los que el material es caro y la mano de obra es barata, se sigue utilizando, pero tiene un inconveniente. Pensad, si nosotros tenemos la armadura así inclinada, creíamos que teníamos este signo de cortante, pero en un sismo, por ejemplo, nos cambia el signo del cortante. ¿Qué pasa si aquí, que esperábamos una fisura como esta, tenemos de repente un cortante del signo contrario? ¿Cómo sería la fisura? Así. ¿Sirve de algo esta armadura? De nada. ¿De acuerdo? Las armaduras tienen que coser las fisuras. Lo que estamos haciendo es cosiendo. Están cosiendo las fisuras. Si tuviésemos todos los cercos así y de repente nos viene el signo contrario, no tenemos nada. ¿De acuerdo? Con lo cual, la armadura ahora, la normativa, perdonad, nos permite tener cercos inclinados o barras inclinadas para el cortante, pero hay un mínimo que va a tener que ser siempre vertical, ¿de acuerdo? Para asegurarnos de que siempre cosemos las fisuras que puedan salir, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya entendemos, todavía sin saberlas calcular, que vamos a tener unas armaduras a flexión y unas armaduras a cortante o torsión, ¿de acuerdo? En una viga. ¿Y cómo va a ser la armadura en los pilares? Un pilar, en principio, en edificación, el objetivo de un pilar es transmitir compresiones de arriba del edificio hacia abajo, ¿de acuerdo? En un edificio más o menos simétrico, lo principal que tenemos van a ser las compresiones y el momento flector será pequeño, ¿de acuerdo? Si estamos en las plantas superiores, pues el axil de compresión será más pequeño, igual sí que relativamente el momento flector es más importante. Si estamos en las plantas inferiores, un pilar centrado, lo que tendremos serán fuertes compresiones. En otras estructuras, en un puente, pues igual el axil de compresión es más pequeño y tenemos fuerzas horizontales muy importantes, ¿de acuerdo? O en una nave industrial. En una nave industrial la cubierta es ligera, pesa muy poquito, tenemos poca compresión, pero en una nave industrial lo que vamos a tener, el típico pórtico de nave industrial, sería este de aquí. Los pilares no están compensados, ¿de acuerdo? Cada pilar va a tener un momento flector importante. En un edificio tenemos muchos pilares y todo se equilibra, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros hablamos sobre todo de edificación convencional. Entonces, en un pilar, la armadura longitudinal trabaja tracción en el caso de tener axiles pequeños o colabora con el hormigón a compresión, porque resiste muchas más compresiones el acero que el hormigón. Y el armado transversal, es decir, los cercos, lo que van a servir es sobre todo para impedir el pandeo de la armadura longitudinal. Claro, pensad siempre, si tenemos un elemento muy esbelto y lo comprimimos,
no funciona. ¿De acuerdo? Si tenemos un elemento corto y lo comprimimos, funciona. Si es muy esbelto, pandea. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros no tuviésemos armaduras transversales, la armadura podría pandear. ¿De acuerdo? Al tener armadura transversal, la armadura comprimida, reducimos drásticamente la longitud de pandeo. ¿De acuerdo? Y al disminuir la longitud de pandeo, como sabéis, va al cuadrado de estructuras metálicas, con lo cual resistimos muchísimo más. En este caso, la armadura longitudinal resiste mucho más a compresión gracias a los cercos. Luego, los cercos confinan el hormigón. ¿De acuerdo? Todos habéis visto la imagen de los castellers, por ejemplo, que se ponen unas fajas para estar bien confinados. ¿De acuerdo? Pues el hormigón le pasa lo mismo. Los cercos lo que hacen es fajar el hormigón, y entonces, como cuando algo lo comprimimos en la dirección vertical, tenemos un elemento de hormigón y lo comprimimos así, por el efecto Poisson, lo que vamos a hacer es que por un lado se va a encoger, pero por el efecto Poisson va a crecer en esta dirección, bueno, aquí. Entonces, si aquí tenemos elementos cercos que no se van a querer alargar y que resisten más que el hormigón a tracción, van a confinar el hormigón y va a hacer que el hormigón que está dentro funcione mucho mejor. Y luego los esfuerzos cortantes que tengamos en edificación son pequeños, pero también nos va a resistir los cercos. ¿De acuerdo? Y con esto acabamos la introducción del hormigón armado. Y ahora vamos a pasar al hormigón pretensado. ¿De acuerdo? Sabemos que resistimos pocas tracciones y que el hormigón, al estar traccionado, va a fisurar. ¿De acuerdo? Las estructuras de hormigón armado, para que la armadura funcione, siempre van a fisurar. Entonces, ya del principio del hormigón armado, dentro de los apartados haremos una pequeña introducción histórica, veremos que se dieron cuenta que esta fisuración, que es intrínseca al hormigón armado, también es su punto débil. ¿De acuerdo? Porque es una abertura que permite que agentes externos entren dentro y puedan producir problemas de corrosión de las armaduras. ¿De acuerdo? Y luego también, en hormigón armado, llega un momento que hay unas luces que son insalvables. ¿De acuerdo? No podemos llegar a luces de 80 metros, por ejemplo, con hormigón armado. Necesitas mayor canto, entonces tienes más peso, al tener más peso pues tienes más cargas y por lo tanto más fisuración, y llega con hormigón armado unas luces que no se pueden salvar. Entonces rápidamente, pensando, dijeron, bueno, pues si el problema del hormigón armado y su limitación está relacionado con la fisuración, ¿qué podemos hacer para que el hormigón no fisure? Pues vamos a comprimirlo. Antes de que vengan las cargas externas, vamos a comprimir el hormigón. Esto nos permitirá no fisurar y, aparte, al no fisurar, tendremos más inercia, porque claro, el hormigón cuando fisura pierde mucha inercia y por lo tanto se deforma más, tiene más deformabilidad. Y no podías ir a secciones muy esbeltas porque tenías flechas muy importantes. Si conseguimos que no fisure, vamos a tener inercias más grandes, se va a portar mejor en servicio. ¿De acuerdo? Entonces, a los pocos años de haber nacido el hormigón armado, se dieron cuenta que evitar la fisuración del hormigón sería muy útil para el hormigón y nació el concepto de hormigón pretensado, ¿vale? Que consiste en controlar el proceso de fisuración y controlar las tracciones. Y la forma de controlar las tracciones es mediante la introducción de compresiones. La idea no es nueva del hormigón, ni mucho menos. Las estructuras pretensadas han existido siempre antes de que existiese el hormigón. Y un ejemplo es una rueda de carro. ¿De acuerdo? Una rueda de carro hecha en madera, fijaros que son diferentes piezas
de madera, machembradas, que se unen. Si esto lo unimos y lo dejamos así, a la que haya un bache, ahí se va a deformar todo. ¿Cómo funciona una rueda de carro? Pues aquí fuera hay un fleje metálico, bueno, así marcado rápido. ¿Alguien sabe cómo se ponen estos flejes? ¿Alguien se lo ha preguntado nunca? Se calentaban mucho, o sea, se hacían un poquito más pequeños, se calentaban para que se dilatasen, y cuando estaban muy calientes y dilatados, se ponían muy ajustado alrededor de la rueda de carro, y luego se dejaba que enfriase. Al enfriar, ¿qué hace? Encoge y genera compresiones en toda la rueda, y hace que esta pieza de aquí y esta pieza de aquí se cierren por las compresiones que aparecen radialmente por todo, y también se juntan esta pieza de aquí con esta de aquí. Es una rueda de carro, es una estructura pretensada en la que introducimos compresiones. ¿De acuerdo? Y evidentemente es mucho más antigua que una estructura de hormigón pretensado. ¿De acuerdo? Hay estructuras que al revés, igual interesa pretensarlas, pero al revés, como son los radios de una bicicleta. El radio de una bici es una pieza metálica con mucha inercia o poca inercia. Poca inercia. ¿Qué pasa si a un elemento con poca inercia de acero, en este caso, lo comprimo? Pandea. ¿Por qué no pandean los radios de una bici en el día a día? Porque están pretensados, están traccionados. ¿Vale? Todos sabéis que aquí tenemos un pequeño tensor, ¿de acuerdo? Y los radios están, en este caso, pretensados al revés. Aquí nos molestan las compresiones, pues están preestirados, están traccionados. Y mientras que estén traccionados, la rueda se va a comportar bien. ¿Qué pasa cuando alguno se nos suelta y deja de estar traccionado? Se nos hace un 8 la rueda, se nos deforma la rueda. ¿De acuerdo? Dejamos de tener las tensiones totalmente equilibradas. Fijaos que los cercos no pasan todos por el centro, sino que uno sale de un lado, el otro sale del otro lado, y al final tienen que tener todos la misma fuerza de tracción para que aquí generar una compresión en todo el perímetro igual. A la que alguno se nos suelta, la rueda se nos hace un 8. ¿De acuerdo? Y luego es dificilísimo volverla a poner bien. ¿De acuerdo? A no ser que no sepa mucho, ¿vale? Pero realmente es difícil. Entonces, el concepto de pretensado, que vamos a ver en estructuras de hormigón, pues viene de mucho antes de las estructuras de hormigón. Ahora vais a ver dos edificios que se parecen mucho sin parecerse en nada, o dos estructuras que se parecen mucho sin parecerse en nada. Un tonel de vino y un edificio de contención de una central nuclear. ¿Vale? Aparentemente diríais, esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, al final el principio es el mismo. El tonel está hecho de unas piezas de madera que se llaman duelas, ¿de acuerdo? Que si las machembradas, pero que si las ponemos una al lado de la otra y rellenamos aquí de vino, se nos escaparía, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se escapa? Porque hay unos flejes que al colocarse también se calientan cuando están muy calientes y por lo tanto han tenido un incremento de longitud por la dilatación térmica. Se colocan que vengan muy ajustados y luego se dejan enfriar, con lo cual generamos unas compresiones en todo el contorno que dentro del tonel se generan compresiones que cierran las juntas. ¿De acuerdo? La presión hidrostática que vendrá después va a hacer el efecto contrario, pero mientras que la presión que ejercen los flejes sea mayor que la presión hidrostática, funcionará. ¿De acuerdo? Si esto en vez de convertirlo en un tonel de vino, lo convertimos en
depósito de cerveza y lo ponemos a presión, a la que se igualen las fuerzas, empezará a salir por las juntas. Luego el acero tiene relajación, ya lo veremos. Esta estructura no es eterna, ¿de acuerdo? Porque el acero se relaja, pierde tensiones y deja de ejercer este efecto de compresiones, ¿de acuerdo? Eso es un edificio de contención de una central nuclear, en este caso no acabada, ¿de acuerdo? Y si veis todas estas cositas que veis por aquí, son anclajes de armadura de pretensado, ¿de acuerdo? Entonces, este edificio, ¿cuál es la función de un edificio de contención de una central nuclear? Es generar, contener dentro el reactor, que es muy pequeñito, y en el caso de que en el reactor haya una explosión, que no salgan las partículas reactivas de dentro hacia el exterior. Cuando haya una explosión, va a generar muchas tracciones en el edificio de contención, entonces lo que tiene que hacer el edificio de contención es estar muy comprimido para que no haya fisuras y que no se pueda escapar, y para compensar la explosión que haya dentro, que no genere fisuras, ¿de acuerdo? Que se pueden escapar los materiales reactivos. Pues aquí tenemos toda una serie de tendones de pretensado, también aquí en la cúpula, ¿de acuerdo? Para comprimir toda la estructura, conceptualmente igual que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Pero evidentemente con muchos años de diferencia de tecnología. Ahora lo vamos a dejar aquí por ahora, y las siguientes diapositivas, seguimos el próximo día, vamos a ver cómo se materializa este concepto de pretensado tecnológicamente en las estructuras de hormigón. Para el próximo día, no hemos acabado todavía, no hemos acabado, os he dicho que repaséis los temas de estructuras de acero. Para el próximo día tenéis que mirar los ejercicios. Tenéis la colección de enunciados también puesta en Aula Digital. Entonces, los ejercicios 1.1 y 1.2 del libro, que son ejercicios de análisis, de obtención de leyes de esfuerzos, los tenéis que intentar hacer. Los hacéis vosotros en casa. Intentadlo, os activaré los vídeos, están resueltos en vídeo, pero intentadlos hacer vosotros. Si no os sale, mirad el vídeo, o si no estáis seguros, mirad el vídeo, veis la resolución, y dudas el próximo día que haya práctica en jueves, empezaremos la clase con las dudas de los ejercicios 1.1 y 1.2 de la colección de problemas. ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí.